hoy día vamos a compartir cómo discernir la voluntad de Dios. Cómo discernir la voluntad de Dios. Vamos a ir a Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócele a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces nosotros cuando reconocemos a Dios, hermanos, en todo, en lo que hacemos, hasta en el aire que respiramos, porque nosotros estamos respirando aire y no sabemos de dónde viene el aire, por dónde está, pero estamos respirando, estamos sintiéndolo y por eso tenemos vida. Y ahí es donde reconocemos nosotros a Dios. Reconocemos que Dios está con nosotros. ¿Cómo reconocemos también que Dios está con nosotros? Al despertar, al abrir nuestros ojos y recibir el milagro de que todavía estamos en esta carne, que todavía estamos en este mundo para cumplir el propósito de Dios. No es casualidad de que nosotros todavía tengamos vida, porque la palabra bien claro dice, ¿no? Todo pámpano que en sí no diera fruto será cortado y echado al fuego. O sea, si no se trabaja, si no se produce para Dios, simplemente serás cortado y encima al infierno. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Reconociéndole en todos nuestros caminos. Pensemos acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestro gran deseo debe ser conocer la voluntad de nuestro gran Dios, de nuestro gran Padre Celestial. Amén. Nuestro gran deleite debe ser hacer su voluntad. Ese debe ser nuestro deleite más grande, conocer, hacer la voluntad de Dios. El gran peligro es negarse a hacer esa voluntad. Nada está bien para nosotros si no es la voluntad de Dios. Nada. Si nosotros nos movemos y hacemos todo lo que queremos en base a lo que nuestra carne desea, en base a lo que la sociedad nos muestra o el mundo nos enseña, nos está jalando mediante la propaganda, mediante los avisos de televisión, y nosotros nos inclinamos y nos movemos en base a eso, hermanos, nosotros estaríamos en peligro, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay 6 mitos o fantasías sin fundamento acerca de la voluntad de Dios, ¿no? Que la gente se ha creado, la gente ha pensado, en fin, se han agrupado más o menos en 6, ¿no? Aproximadamente respecto a la voluntad de Dios. Y debemos aprender a destruirlos y a sacarlos de nuestra vida, porque nuestra vida no se lleva a base de mitos, no se lleva a base de costumbres, no se lleva a base de lo que dicen, sino a base de la perfecta voluntad de Dios que nos ha dejado en su palabra. El mito del mapa es un mito que consiste en creer que Dios le va a dar un mapa señalando el camino de su voluntad. La voluntad de Dios no es un mapa, es una relación. Dios no te dirige por tiempos, no te dice vas a estar 1 año en este lugar, vas a estar 3 años en otro lugar, vas a estar un tiempo en este lugar y luego después ya estarás en otro y te quedarás algunos 10 años en ese lugar. Dios no habla de esa manera ni dirige tu vida de esa manera. Recuerda cómo guió Dios a los hijos de Israel, cómo los sacó del pueblo hebreo. Los hizo pasar por el desierto, ¿verdad? Con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Pero ellos nunca le preguntaron, Señor, ¿a dónde nos llevas? Ni qué significa esta nube. Ellos simplemente avanzaron y obedecieron. Ellos veían las columnas y seguían. Hoy en día, hermanos, nosotros podemos ver
nos preguntamos, ¿podemos ver esa columna de nube? ¿La vemos? ¿Y vemos de noche esa columna de fuego? Esta es una pregunta y que nosotros debemos hacernos. ¿Para qué? Para ver y saber si verdaderamente estamos con la presencia de Dios. Nosotros avanzamos y caminamos sin darnos cuenta qué tenemos dentro, quién está con nosotros, cómo nos guía el Señor a nosotros. Avanzamos porque nos dejamos llevar únicamente por las circunstancias o nos dejamos llevar como la situación se presente, pero no nos dejamos llevar por la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, clamamos y le pedimos a Dios la dirección, es Dios quien te la va a dar. Amén. Es Él quien te va a decir sí. Porque tú sientes mucha paz y sientes un gozo cuando pides la dirección de Dios. ¿Sí? Cuando pedimos la dirección de Dios, el gozo es algo que sale de adentro de uno, que quiere reír, quiere saltar, quiere gritar, y no se lo explica por qué. Porque el Señor está en ti y Él te está dando el gozo y la paz de lo que tú estás necesitando. Amén. Nosotros tenemos que tener la presencia de Dios, y su presencia tiene que estar consciente en nuestras vidas. Consciente, tú tienes que estar consciente de que la presencia de Dios está en ti. Así como el pueblo de Israel, ellos podían ver la nube de gloria, la nube de la columna de nube y la columna de fuego. Ellos lo pudieron ver, y por verlo ellos sabían que la presencia de Dios estaba ahí. El segundo mito de la miseria. El segundo mito de la miseria. Algunas personas tienen miedo de Dios, pero lo que en verdad temen es rendirse al Señor. Aunque Dios es un Dios amoroso y quiere para nosotros lo que nosotros desearíamos o quisiéramos tener, nosotros tuviéramos la suficiente lógica para creerlo. Es un Dios amoroso. Así que nosotros no podemos creer en mitos. Dios no es Dios de miserias, ni de pobreza, ni de escasez. Dios no es un Dios de enfermedad. Bueno, dice, si Cristo Jesús murió en la cruz, y si Cristo sufrió en la cruz, entonces ¿qué más da que yo sufra también y que yo esté enfermo también? Porque de alguna manera, por lo menos, estoy acercándome a Cristo. Falso. Esa es la mentira del diablo, esa es la mentira de Satanás. No hay mito. Dios no es un Dios de miseria. Dios no es un Dios de pobreza. Dios no es un Dios de escasez, ni mucho menos de enfermedad. Por lo tanto, nosotros tenemos las promesas que Dios nos ha entregado. Tenemos las promesas que Cristo nos dejó en la cruz, y tenemos lo que Él, su autoridad y poder, nos entregó para continuar con lo que Él ha comenzado. Ese mito, desechémoslo. El tercer mito, el mito del misionero. Dios tiene un plan para el evangelista y para su secretaria, dice, ¿no? Un mito. Él tiene un plan para el predicador y para el plomero. Él tiene un plan para el pastor, para el evangelista, para el apóstol. Él tiene un plan, y según él, el mito de que Él tiene plan solamente para los que están en la iglesia. Falso. No es. Dios tiene planes para todos, aún los que estamos aquí, hasta el más pequeñito que está aquí en la iglesia. Dios tiene un plan para ese niño. Dios tiene un plan hasta para el recién nacido. El plan de Dios. El plan de Dios es para todos, seas obrero, seas empleado, seas un profesional, seas hasta para el presidente de la república. Dios tiene un plan. Así es que no hay que el plan únicamente es para un misionero. Nosotros tenemos que dejar de pensar únicamente en lo que siempre hemos escuchado. Ay, no, ese predicador
está más cerca de Dios que yo. Ese evangelista está más cerca que yo que Dios. Falso, porque aquel que predica muchas veces está más distante que el que no tiene un ministerio. ¿Saben por qué? Porque la palabra bien claro dice que al que más se le da, más se le demanda. ¿Sí? Al que más conoce, Dios más le pide. Por lo tanto, aquella persona que conoce más es la que tiene que ser más humilde. Más humilde, tiene que estar bien, bien bajito, como una plantita menguar, chiquitita, como si recién creciera, para darle paso a la voluntad de Dios. Hermanos, esto es para todos los que nosotros estamos conociendo o están conociendo la palabra de Dios. Nuestro orgullo, nuestra soberbia de lado. Eso no debe de existir ya en un hijo de Dios. La soberbia, el orgullo, la rebeldía, el mal carácter, en el nombre de Jesús hagan un paquete y tírenlo al lugar que es el infierno. Tírenselo ahí, porque eso no es de Dios. De Dios es el gozo, es la humildad, es el amor. Es el estar con la mano extendida, como Cristo Jesús está con la mano extendida para levantar al que cae. Así tenemos que caminar, hermanos. No porque yo predico, no porque me lleven a las naciones a predicar. Yo ya vengo toda con la cabeza bien levantada, mirando a todos debajo del hombro. No, porque yo ya soy internacional. Así es que no, yo no me igualo al que está aquí. Falso, hermanos. Falso. Porque la misericordia de Dios tal vez hizo que viajara a las naciones, su misericordia, pero no porque yo lo merezca, no porque nadie lo merezca, de que va a ir a otro lado por decir porque es más que el otro. No es más que el otro. ¿Qué dice Dios? Que Él levanta al más pequeñito y lo pone por encima del que dice que todo lo sabe. Entonces, hermanos, nuestra humildad, ¿de qué manera nos preparamos para Dios? ¿De qué manera? No, es que yo ya estudié teología, soy doctor en teología y por lo tanto, ¿por qué voy a estar así? Hermano, puedes ser doctor, puedes graduarte con todos los títulos que quieras, pero ante Dios no eres nada, si es que a Dios no le place levantarte. Nosotros caminamos por la voluntad de Dios. No es que Dios levante al misionero, no es que Dios levante al predicador, no es que le dé más. No. Dios tiene un plan para todos. ¿Cuándo y cómo? De acuerdo a tu corazón. ¿Tienes un corazón dispuesto para Dios? Gloria a Dios, porque Dios lo usa. Pero si uno tiene un corazón de no puedo. Mira, hermano, mira, el domingo es el día del Señor y tenemos que estar ahí a las 9 de la mañana. Sí, pero yo no puedo, yo tengo que tener desayuno, yo tengo que dar desayuno a todos. No, yo no puedo. Si es que puedo, iré. Pero si no puedo, ya Dios me conoce. Ya Dios lo sabe. Sí, Dios te conoce y Dios lo sabe. Pero tú, más que nadie, sabes que Dios te espera. Amén. Todos sabemos que Dios nos espera porque Él hizo un día a la semana, por lo menos, su día lo tomó para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Pero si no le damos ni siquiera ese día, ¿qué cosa es lo que estamos esperando? El diablo está lleno de risa, hermanos. El diablo está lleno de risa con el mito que se tiene. No, eso es para los predicadores, eso es para los misioneros, que ellos vayan, que ellos digan, que ellos vivan como quieran, pero yo no tengo obligación, yo no tengo ningún compromiso ni en la iglesia, así que ¿quién me decide? Yo puedo llegar a tarde, inclusive, además, ¿para qué voy a estar ahí de temprano? Basta con que escuche la última de las predicas y punto. No, hermano, no, porque estás malogrando lo que Dios quiere contigo. Dale el primer lugar a Dios, como dice su palabra, y yo te daré el primer lugar en el cielo. Dice, yo te daré el primer lugar ante los ángeles y los santos. Amén. Así
Así es que ese mito del misionero no es con nosotros. Nosotros no podemos decir, yo espero que los misioneros puedan sentir el llamado verdaderamente de que ellos son predicadores y que ellos van a ir a donde Dios les indique y los lleve. No, hermano, Dios puede levantar a cualquiera y te puede decir a ti, oye hermanito, mira, tú mañana te vas a ir a Europa sin tener un ministerio, pero el llamado ya lo tiene. ¿Y cómo sabes que Dios te está mandando que te vayas a Europa? Porque Él te va a mandar el pasaje, Él te va a abrir puertas, Él va a mandar a la persona indicada con quien tú tienes que ir. Esa es la voluntad de Dios, pero no por afán, no porque yo quiera ir, yo voy a ir, yo tengo que hacerlo y no sé cómo voy a hacer para ir. No, ese mito no es para nosotros de el creer que Dios solamente ve por los que Él ya tiene predicando. El cuarto mito es el mito del milagro. Aunque Dios puede hablar milagrosamente, por lo general no lo hace. Yo espero que Dios me hable. Yo espero que haga un milagro conmigo y sabré que es Dios quien me habla. Vamos a Primera de Reyes 19, 11 y 12. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Gloria a Dios. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silencio apacible y delicado. Dios le habla a Elías. Muchas personas quieren primero tener un terremoto en el lugar de un temblor. Quieren un ciclón o un incendio forestal. Quieren algo espectacular para conocer la voluntad de Dios. Si deseas conocer la voluntad de Dios para tu vida, ahí está el sonido apacible. En el sonido apacible, dice la palabra, estaba Dios. Dios no se le manifestó a Elías en el terremoto, no se le manifestó en todo lo que se le presentó, sino Dios se manifestó en ese sonido, como un silbido suavecito a Elías. Entonces, hermanos, es porque Dios no permite que te afanes. Dios no permite que tú vivas en perturbación, en querer, en correr por conseguir o por hacer. No, yo necesito trabajar, yo necesito dinero, yo necesito y Dios me va a bendecir y así que yo tengo que hacerlo de una. ¿En qué lo hago? ¿En qué trabajo? ¿En qué hago? Y vives en tal afán que te descuidas del día de Dios, te descuidas del día del Señor. Uno, Dios, te descuidas de la comunión con Dios. De que tienes que tener tú tu tiempo con Dios. Te descuidas por el afán, te descuidas por querer conseguir o tener lo que estás tú mirando que otros lo tienen. Pero sabes que nosotros tenemos todo, absolutamente todo. No hay nada que nos falte, hermanos. Lo que nosotros tenemos que hacer es soltar nuestra fe y creerle a Dios. Creer que Dios es Dios y que Dios me lo entregó. Por lo tanto, yo lo tengo porque yo le pedí a Dios. El día sábado me llaman mis sobrinas de Francia y me dicen, tía, cuando necesites algo, pídeme con toda confianza. Pídeme, tía, pide, hablas. Es como, nosotros somos de la familia, pero tienes que hablar. Y yo me reí.
hijita, te lo agradezco, me dijo. Te lo agradezco tanto y que Dios te bendiga y te dé más por tus intenciones. Pero ¿sabes qué? Yo a quien le pido es a mi Dios. Amén. Y Él abre puertas y Él toca corazones. Yo no sé de dónde viene, pero yo sé que ya lo tengo. Amén. Wow, me dijo, tía, yo desconocía eso. Tú desconocías muchas cosas, pero que estás aprendiendo. Porque Dios es Dios, hermano. Si yo no le pido a Dios, ¿a quién le voy a pedir? Voy a ir a tocar la puerta a una hermana que quién sabe no tiene ni tampoco ni para comer, y le voy a ir a decir, hermanita, mira, no tengo para comer, ¿me puedes dar para comer? ¿O me puedes invitar un plato de comida? No, hermano, no. Tenemos nuestro proveedor. Nuestro proveedor, que es el que nos da todo. Y todo es todo. ¿Cómo está tu corazón para Dios? ¿Cómo lo reconoces a Dios? Tenemos que reconocer, lo acabamos de leer, que hay que reconocerle a Dios en todos nuestros caminos. En todos nuestros caminos reconozcamos que es Dios. Gloria a Dios, hermanos. No podemos vivir solamente con mitos, con ideas. Ay, estoy esperando un milagro de Dios. ¿Sabes qué? Dios ya te entregó todos los milagros. Dios ya hizo todos los milagros en tu vida. Solamente sácalos a la luz. Nada más. Porque ya todo lo tienes dentro de ti. Tienes el reino dentro de ti. Tienes el poder y la autoridad de Cristo en ti. ¿Qué más quieres? ¿Qué dijo Cristo? Ustedes harán cosas mayores. Lo que ustedes que ven que yo hago, ustedes harán cosas mayores. Pero hasta ahora no hemos visto cosas mayores. ¿Por qué? Porque todavía estamos mirando al hermano, a la hermana, porque todavía estamos mirando nuestras circunstancias, porque todavía seguimos esperando milagros. Y los milagros ya los tenemos. ¿Sabes qué? El milagro está en tu boca. En el poder de la lengua está la vida y la muerte. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Aleluya, gracias Dios, gracias, gracias. Hermanos, hoy día levantamos, hermanos. Hoy día aprendamos a caminar en la voluntad de Dios. Caminemos en su perfecta voluntad de Dios. Y no caminemos en mitos, en creencias, únicamente que no tienen ningún fundamento. Que solamente fue creado por alguien y se repitió y se hizo una creencia que los demás que no conocen de Cristo no saben quién es, simplemente lo repiten y siguen esperando que Dios haga su milagro. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Gloria a Dios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos. ¿Quiénes son los justos, hermanos? Nosotros. Nuestro camino es esa senda. Es como la luz de la aurora. Gloria a Dios, que va esclareciendo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es nuestro caminar. Esa es la forma como nosotros debemos de seguir. Primero está oscuro, después viene el alba grisácea, luego vienen los colores y las sombras, y después de un rato el pleno mediodía. Y pronto estarás conociendo la voluntad de Dios para tu vida. Así es como nosotros, hermanos, tenemos que movernos. Vienen las pruebas, sí vienen las pruebas, pero Dios nunca te va a dar más de lo que tus fuerzas puedan soportar. Nunca. Sino, Dios permite para llevarte a la perfección. Dios permite lo que a ti te suceda para ver tu fe hasta dónde llega, para ver cómo estás cogida de Él y hasta dónde vas a avanzar. Por eso Dios permite. Pero ese tiempo que nosotros lo vivimos en angustia, muchas veces lejos de cogernos de Dios, lejos de agarrarnos de Dios. Estamos, ¿y ahora qué? ¿Y mañana qué? ¿Y cómo lo hago? ¿De dónde saco? Bendito sea Dios, hermanos. Mi esposo, ustedes saben que está delicado.
Ayer lo llevo al médico, le dan resultado del urocultivo. ¿Y sabes qué me dice el doctor? Cada ampolla cuesta 180 soles. Y son 8 ampollas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis manos en el bolsillo. Pero Dios tiene todo. Y me dio la medicina apropiada, que me costó mucho menos de lo que vale una ampolla. Gloria a Dios. Porque no hay afán, hermanos, no hay por qué preocuparnos. Dios es Dios. Y Él toma el control de tu vida. ¿Es momento de prueba? Sí, son momentos de prueba. Los momentos de prueba dice que estamos pasando como una noche oscura, como acaba de decirnos acá. Oscuro. Pero después de esa noche oscura va a venir el alba grisácea. Va a ir esclareciendo. Va a ir pasando. Luego vienen los colores de las sombras que llevan pasando las tinieblas. Y después viene el pleno de la luz del nuevo día, del mediodía. Y pronto estaremos conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida, hermanos? No vivamos por mitos. El quinto mito es: perdí la oportunidad. Dios tuvo algo para mí, pero perdí la oportunidad. Muchos dicen esto. Cuando yo era joven, Dios tenía un plan para mi vida. Cuando era joven. Ahora ya me siento mayor, ahora me siento hasta viejo. Creo que probablemente ya no puedo hacer lo que Dios quería que yo haga. Yo hubiera sido un misionero, yo hubiera sido un predicador, quién sabe, pero ya es demasiado tarde para mí. Hermanos, nunca es demasiado tarde para Dios, ni para servirle a Dios. ¿Saben? El martes pasado tuvimos un culto de honras aquí para una hermana que partió hace un mes. Esta hermana se fue a los 80 años, pero fue una tremenda sierva de Dios. Hermanos, que ella no conocía tanta palabra, pero sin embargo desde su casa ella trabajó para el Señor. Desde su casa ella no podía caminar, ella no podía moverse a ningún lado, pero el teléfono. Se comunicaba con todos, intercedía por todos, oraba por todos. Bendito sea Dios. Cuando ella ha partido, todos daban testimonio de lo que ella había hecho. No hay edad para Dios. A mí me llamó el Señor a los 40 años. A los 40 años, hermano. Yo le serví. Como sea, yo buscaba de Dios desde los 14 años. Yo le servía a Dios. Y yo quería seguir sirviéndole dentro de un convento. Quise. Pero Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Él tiene ya sus propósitos seguramente, pero nunca me aparté de Dios. Haya estado en el lugar donde haya estado, Dios lo permitió, y quién sabe para qué, que hoy día me tiene acá a los 40 años. Lo recibí dentro de mi corazón. A los 40 años yo decidí servirle. Y yo desde los 14 yo ya viajaba de un lugar a otro, como haciendo, entre comillas, apostolado, ir vistiendo a los santos para las fiestas. Dentro de la misma iglesia viajaba con monjas, pero mi corazón era para Dios. ¿Por qué? Tuve la bendición de escuchar a un sacerdote que dijo: nunca acompañes una procesión, nunca acompañes una procesión, salvo que vaya un sacerdote. Y yo no entendía por qué, pero obedecí. Nunca acompañes una procesión si no hay un sacerdote. Obedecí, pero no sabía por qué. Y era de que, como sacerdote, tenía la responsabilidad de todas las almas que seguían a esa imagen. ¿Por qué? La palabra lo dice: no adorarás a imágenes hechas por manos de hombre. Pero obedecí, hermano.
Y cuando yo me acercaba a la comunión, que era de misa y comunión diaria, yo diaria antes de trabajar, yo tenía que ir, escuchaba misa, recibía mi comunión y luego me iba a trabajar. Pero antes de escuchar mi comunión, de recibirla, le decía: Señor, que esta comunión no sea para mi condenación, sino al contrario, que esto sea para mi salvación y para unirme más a ti. Esa fue mi oración que salió de mi corazón y que sería tal vez revelación de parte de Dios. Hermanos, Dios es Dios. Y me sacó a los 40 años. No hay edad para Dios. Si hubiera conocido más antes al Señor, digo: Señor, te habría servido como te sirvo ahora. Porque Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, hermanos. Dios tiene un tiempo. A uno los puede levantar jovencitos, los puede levantar niños, a otros nos han levantado mayores. ¿Por qué? Porque Él tiene el tiempo. Entonces nosotros no podemos torcerle la mano a Dios, ni tampoco, ni mucho menos decir: ¿por qué no le serví más joven? ¿Por qué no vine a los pies de Cristo? ¿Por qué no lo hice? Porque no era el tiempo de Dios para tu vida. Amén. Eso tenemos que entender y no lamentémonos, hermanos, no nos lamentemos, sino al contrario, cuando Dios te llame y te diga: ya es el momento, corre y gózate y sírvele con corazón, hermano. Porque es el tiempo de Dios, no es tu tiempo. Tú no has perdido la oportunidad de nada. Tú no has perdido, sino que simplemente no era el momento, no era el tiempo que Dios tuvo destinado para que tú le sirvieras. Fue tiempo de preparación. Así que estos son mitos que nosotros no debemos aceptar. Nunca es demasiado tarde para nadie que cree en Dios. Él tiene un plan para cada uno de nosotros en nuestra vida y para cada etapa de ellos, ¿no? ¿Tú puedes haber perdido la oportunidad del plan original de Dios para ti? No. No, porque Dios te lo dará en su tiempo. Nadie perdió la oportunidad, nadie ha perdido la oportunidad de Dios. El plan original es en el momento en que Dios te dice: ya. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos el llamado de parte de Dios, ¿lo cumples o lo cumples? Así te tenga que llevar al hospital gravemente, o así estés al borde de la muerte, ahí, o aunque vengas cojo, manco, ciego, ahí vas a cumplir el llamado de Dios. Pero que Dios cumple su llamado. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice Joel 2:25. Joel 2:25. Aleluya. Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios va a restituir todo lo que tú perdiste. Dios va a restituirte todo el tiempo, todo. Si has perdido fortuna, si has perdido todo, aún si has perdido la salud, Dios te va a restituir todo, absolutamente todo. Acá te lo dice: yo y os restituiré los años, dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Bendito Dios, en contra nuestra. Dios permitió que eso sucediera en tu vida. ¿Se dan cuenta? Dios lo permitió que tú perdieras todo, pero Él te lo devolverá, así como le devolvió a Abraham. ¿Recuerdan? Abraham dice que lo hizo, él era riquísimo, pero cuando él sale deja todo, cuando él deja su parentela, deja su casa, deja todo, entonces él sale con lo que tenía, con su familia, y él lo lleva a otro lugar, pero no le dice en primer lugar ni a dónde va a ir, ni qué le entrega, no le entrega nada. Pero cuando él le obedece a Dios, cuando él ya llega al lugar correcto, cuando Dios, ¿qué cosa hace Dios? Dice que lo volvió riquísimo. Le devolvió todo y mucho más de lo que tuvo. ¿Por qué? Por la obediencia. Hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Por qué se pasa tantas circunstancias hoy en día? ¿Por qué la gente dice: no puedo porque estoy así, no puedo porque estoy enfermo, no puedo porque no
tengo plata, no puedo, y todo es no puedo. ¿Por qué? Porque no se le da el primer lugar a Dios. Porque sencillamente no se conoce la palabra. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón verdaderamente, porque no tienes la fe suficiente, entonces es justo de que te venga todo lo que te viene. ¿Saben por qué? Porque Dios no es de doble ánimo. Dios no tiene dos ánimos. Dios es uno. Y si Él es uno, pues Él es uno con el Padre, entonces nosotros tenemos que ser uno con el Hijo. Obedecer su palabra. Hermanos, aunque el mundo se me venga encima, a mí qué me importa. Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Nadie te va a tocar, nadie. Porque Cristo está contigo. Los demonios te conocen. Satanás te conoce. El diablo te conoce por donde tú vayas. No te puede tocar. Pero si yo no llevo la vida como Dios quiere, así, de acuerdo a su palabra, entonces el diablo te dice, así te quiero. El diablo te dice, así te quiero, sigue caminando así, porque yo puedo hacer con tu vida lo que yo quiera. Y después decimos, ay Diosito, pero si yo voy a la iglesia, ay Diosito, pero si yo diezmo y ofrendo, pero ¿por qué, Diosito? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estás así? Analízate. ¿Por qué estás así? ¿Qué vida estás llevando? Nosotros tenemos que ser uno, hermanos, con Cristo. Y nuestro testimonio es, tanto en tu casa como en la calle, como en la iglesia donde tú estás, igual. No puedes mostrar una cara en tu casa, una cara en la iglesia, una cara en la calle. No puedes mostrarte de esa manera. Porque Dios nunca te lo va a permitir, nunca te va a conocer y Él simplemente te va a soltar. Vive como quieras, ¿saben por qué? Porque Él nos creó en nuestro libre albedrío. Él nos hizo que nosotros viviéramos como nosotros quisiéramos, porque Él no creó marionetas, Él no creó títeres para moverlas con hilo desde el cielo. Él creó palabra, nos dio su palabra para que nosotros viviéramos de acuerdo a como Él lo ha dejado establecido, y mucho más con el testimonio que Cristo vivió en la tierra. Hermanos, eso debe ser para nosotros nuestra guía. Mirarlo a Jesús cómo caminó, mirar a Jesús cómo obedeció, mirarlo cómo tuvo su comunión con el Padre, mirar, hermanos, de qué manera la multitud lo seguía. ¿Por qué lo seguía? Por la unción, hermanos, por la unción que él tenía, por esa comunión que tenía con el Padre. La gente le seguía. ¿Cómo caminamos nosotros, hermanos? Creyendo en lo que dice la gente, creyendo en esos mitos que se han levantado, en esos mitos de la oportunidad. Así que si tú crees haber desperdiciado algunos años, permite que Dios obre nuevamente en tu vida. Permítelo. Miren, vamos a hacer una cosita, algo volando bajo el control de la misión de Dios. Algo así recibí. Dice que en Cabo Kennedy tienen los misiles teledirigidos. Cada misil en la plataforma de lanzamiento tiene un plan, una trayectoria, un camino cuidadosamente trazado para su vuelo. Aún así, difícilmente revelan según el plan original. Tienen computadoras a bordo y los propulsores empiezan a virar y girar. Y si un misil se desvía de su plan original, entonces replanean su trayectoria. Si vuelven a desviarse, vuelven a planear. Siempre están replaneando el curso. Es posible que nunca sigan el plan originalmente trazado, pero nunca están fuera de control. Así se mueven en Cabo Kennedy, ¿no? Así se mueven en cuanto a sus misiles de guerra o sus misiles de prueba, como ellos lo manejan, pero todo está bajo
bajo control mediante las computadoras y no dejan que se desvíe ninguno, porque si se desvía vuelven a replantear y vuelven otra vez a ordenarlos y ponerlos en línea, pero no pasa nada. Entonces, hermanos, así como todo está bajo control, si nosotros perdimos el plan de Dios, solo deja que Él reprograme nuevamente desde donde tú estás. Deja que Él te reprograme. Sin embargo, si alguno de esos misiles se devolviera, dice, dirigiéndose hacia la plataforma de lanzamiento, o sea, si se regresara en contra de quien lo lanzó, ellos simplemente oprimen un botón y explotan. Hermanos, este es un ejemplo muy hermoso para nosotros tomarlo en cuenta. Si nosotros vemos que estamos bajo el control de Dios, tenemos que, y si nos hemos separado, nos hemos apartado de ese control, dejemos que Dios nuevamente nos reprograme para entrar a ese control. Pero si a pesar de eso nosotros estamos jugando con Dios, estamos coqueteándole al diablo, estamos con un pie aquí en la vereda y otro pie en la pista, como les digo yo, están sí, no, entonces quiere decir que aquel misil que fue lanzado o ese replanteamiento que Dios hizo para tu vida se está regresando en contra de lo que Dios quiere hacer contigo. Y como tú ya no quieres hacer nada, entonces simplemente Dios dice: todo pámpano que no diera fruto será cortado y echado al fuego. Oprimen el botón del misil y explotan. ¿Sí o no? Eso dice la palabra, hermano. Nunca permitas que esto te pase, hermano. Siempre entra una reconciliación con Dios. No te rebeles contra Dios, pero tampoco pienses que es demasiado tarde para ti, que según tú puedes pensar que que has perdido el plan de Dios en tu vida. Dios no te va a dejar afuera. No has perdido el plan, porque para Dios no hay edad ni tiempo. Mito 6. Es como si la voluntad de Dios fuera un misterio. El mito 6 es el misterio. Como si la voluntad de Dios fuera un misterio. Como si Dios dijera: tengo una tarea para ti y no te la voy a decir. ¿Cuál es? La vida de Dios no es un misterio. ¿Han escuchado ustedes decir que Dios es un misterio? Sí, ¿verdad? Yo siempre lo he escuchado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque son tres personas distintas de uno solo. No, eso es un misterio. Eso sí. ¿Y de qué manera María concibió a Jesús? Eso es un misterio. Y siempre se habla así, ¿no? Del misterio. Y eso es lo que la gente cree, que la voluntad de Dios es un misterio. Dios no te va a decir a ti que tú quieras que hagas algo, pero que tú lo adivines, qué es lo que Dios quiere. Dios no te da que tú adivines nada. Él no te va a decir: busca y mira a ver si la descubres, ¿no? Eso es algo absurdo. Sería como si nosotros le dijéramos a nuestro hijo: hijo, hay algunas cosas que quiero que hagas. Si las haces serás muy feliz y te recompensaré. Y si no lo haces, te castigaré y serás muy infeliz. Bien mamá, bien papá, dirá el hijo, ya que me has explicado qué quieres que haga, diría el hijo. No te lo diré, le vamos a decir nosotros. No te lo diré. Tú puedes deducirlo, pero más vale que no te equivoques. ¿Ustedes creen que Dios haría eso con nosotros? No. Dios quiere que tú conozcas cuál es su voluntad.
Eso es lo que Dios quiere. ¿Y cómo vas a conocer tú cuál es la voluntad de Dios? Conociendo su palabra. Si no conoces su palabra es porque si has hecho el discipulado pasó por ti. Pasó, pero tú no pasaste por el discipulado. No te apoderaste de lo que Dios quiere, no lo conoces. Entonces dejas que todo venga solamente mediante los mitos y mediante lo que nosotros escuchamos. Vamos a aclarar sobre estos mitos un poquito, hermanos. Si nos encontráramos cara a cara con Jesús y pudiéramos preguntarle algo sobre nosotros, ¿qué le preguntaríamos? ¿Qué le diríamos? Señor, ¿qué quieres de mí? Esa es mi pregunta siempre que me digo, Señor, ¿qué quieres de mí? Cuando Pablo se le presentó a Pablo, Jesús en el camino a Damasco, vamos a Hechos 9:6, Hechos 9:6, Hechos 9:6, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, aquí Pablo le preguntó. La mejor manera de conocer la voluntad de Dios es preguntándole, Señor, ¿qué quieres que haga? Como lo hizo Pablo. El apóstol Pablo preguntó. Cuando se encontró con Jesús, es el que nos dice mejor que ningún otro cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces Saulo, ese era su nombre, antes de convertirse en el gran apóstol Pablo, respirando aún amenazas y homicidios contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga, al sacerdote, para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar presos a Jerusalén a cualquiera que hallase en el camino. ¿Saben qué? El camino era el nombre con el que ellos identificaban a los cristianos. Le decían la gente del camino. Así los conocían cuando Pablo los correteaba para asesinarlos, para tomarlos presos, los conocían como la gente del camino. Hechos 9, 1 y 2. 9, versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Por eso es que él pidió esas cartas. Los estaban tomando como prisioneros y llevándolos a Jerusalén. Algunos eran puestos en prisión y otros eran asesinados. En el versículo 3 al 7, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, Jesús le habló y los que iban con él le escucharon. ¡Qué tremendo! Esta es una promesa maravillosa para Saulo respecto a cómo conocer la voluntad de Dios para su vida. Dios le haría saber lo que debía hacer. Y vamos a encontrar algunos principios acerca de cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Saulo le hizo una gran pregunta al Señor, ¿no?
Y parece que había otra pregunta implícita. Primero le dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo Pablo. Y la segunda le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Tú puedes pensar en dos preguntas mejores? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? ¿Podríamos pensar en algo mejor? Pablo pasó el resto de su vida, hermanos, mucha atención. Pablo pasó el resto de su vida aprendiendo la respuesta a esas dos grandes preguntas. Toda su vida. O sea, él no solamente se quedó con lo primero que aprendió, con lo primero que le dijeron, sino que él estudió toda su vida exactamente quién era Jesús y qué tarea tenía Jesús para él. Hoy nosotros necesitamos hacer las mismas preguntas y necesitamos prepararnos, hermanos. Necesitamos conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. No podemos dejarnos nosotros solamente de avanzar con lo primero que aprendimos, que cuando conocimos a Jesús de oídas y con lo de oídas nos quedamos. No, tenemos nosotros que avanzar y conocerle a Jesús en plenitud, conforme Él es. Misiles dirigidos, hombres y mujeres descarriados. Vamos a ver. El hombre ha sido descrito como una criatura ingeniosa que ha perdido su camino en la oscuridad. Eso es lo que vemos. Que el hombre ha sido descrito así, como una criatura ingeniosa que ha perdido su camino en la oscuridad. Esta es una época en la que no nos sorprende nada de lo que puede pasar. La tecnología nos llega tan rápida que es como si estuviéramos tomando agua de una manguera de bombero. ¿Sí? Así nos está llevando la tecnología aceleradamente. Sin embargo, en esta época de los misiles teledirigidos, tenemos muchos hombres y mujeres descarriados. ¿Sí o no, hermano? Mucha juventud y aún personas mayores. Puede que las personas quieran conocer la voluntad de Dios para su vida, pero no pueden conocer la voluntad de Dios por ellos mismos. O sea, nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios porque yo deseo conocer. ¿Será verdad o será mentira si es que yo no busco de Dios? Si es que yo no oro primero. Si es que yo no entro en la presencia de Dios, yo no voy a saber verdaderamente si lo que estoy haciendo es lo correcto o estoy haciendo únicamente lo que yo deseo, lo que yo quiero. Desde el momento que yo no conozco a Dios, estoy haciendo lo que yo quiero. Ay, Diosito, por eso son los mitos. Yo le he pedido a Dios y Dios, ojalá que Dios me dé. Espero un milagro de parte de Dios, ¿sí? Y así piden y así claman. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. Y no saben que tenemos la autoridad y el poder nosotros para traer de lo sobrenatural a lo natural lo que nosotros verdaderamente estamos necesitando. Porque Cristo nos entregó, porque Dios permitió, porque Dios nos hizo hijos. Como hijos podemos disfrutar de todo lo que Dios nos ha entregado. Vamos a Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Ah? Miren cómo Jeremías hablaba y oraba. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de sus caminos. Somos nosotros, hermanos, señor de nuestros caminos, por donde andamos, por donde vamos, por lo que hacemos. Nosotros señoreamos de todo eso. No, el hombre no es. Ni el hombre que camina es el ordenador de sus pasos. O sea, nosotros no, por nosotros mismos no podemos ordenar ni siquiera nuestros pasos. Por eso es que hay muchos que están en la droga, ¿sí?
hay muchos que están en el alcohol, hay muchos que están en el homosexualismo, hay muchos que están en la delincuencia. ¿Por qué? Muchos quieren salir, hermanos. Muchos quieren salir de la situación en que se encuentran, pero no pueden porque no tienen a Cristo. Porque no le conocen a Cristo. Entonces nadie va a poder hacerlo por sus fuerzas. Nadie va a poder salir del estado en que se encuentran si no lo ponen primero a Dios por delante. Amén. Amén. Quiere decir que nosotros sencillamente no tenemos lo que necesitamos para conocer la verdadera voluntad de Dios. Nosotros por nosotros mismos no lo vamos a hacer. Veamos algunos principios a partir de la historia de Saulo. El primer principio, la guía es una promesa. Vamos a Hechos 9:6. Hechos 9:6. La guía es una promesa. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tal vez pensemos y digamos que eso fue para Saulo, eso fue solamente para él, porque no puede ser una promesa para nosotros. Falso. Lo que Dios le dijo a Pablo en aquel entonces, o Saulo, también es para nosotros y es para los últimos días, para los últimos tiempos, de generación en generación. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos. Si no, no estuviera escrito, hermano. Si no fuera para nosotros, no estuviera escrito. ¿Qué te dice Efesios 2:10? Efesios 2:10. Gloria a Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura de Dios, somos hechura suya. Hemos sido creados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando Dios creó a Cristo Jesús, nos creó a nosotros. La palabra lo dice. Creados en Cristo Jesús. Entonces no somos cualquier cosa, hermanos. Fuimos creados en Él. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó. Entonces no es casualidad que nosotros estemos aquí, hermanos. No es casualidad. ¿Quién sabe lo que no han venido? A lo mejor no es para ellos. Y todavía tendrán que seguir luchando y padeciendo y en fin sufriendo. ¿Por qué? Porque no pueden, no quieren, en fin, conocer más de Dios. Saber quiénes somos en Cristo. En este versículo nos enseña que somos la obra de sus manos. Es decir, hemos sido salvos por gracia, por la gracia de Dios. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios tiene un plan ordenado para nosotros desde antes que éste se desarrolle. Dios tiene un plan desde mucho antes, desde antes de crearlo a Cristo, ¿no? Salmos 37:23. Gloria a Dios. Salmos 37:23. Aleluya. Gloria a Dios. 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Entonces, ¿por quién son ordenados nuestro caminar? Por Jehová. Por Jehová, por Dios Padre, hermano. Entonces nosotros no podemos decir que
que no puedo ordenarme, no, yo tengo que salir de la delincuencia, yo tengo que salir del alcohol, yo tengo que salir de la droga, yo tengo que salir del homosexualismo, yo tengo que salir de tantas cosas. Tú vas a salir, pero porque Dios ordena tu camino. Dios te va a llevar, Dios va a llevar a aquellas personas que tienen deseo de cambio, aquellas personas que no quieren ser los mismos. Dios va a ordenar sus pasos. Gloria a Dios. Dios ordena tus pasos uno por uno. Ese es el plan para ti y para mí, hermano. Él ordena nuestro caminar. Salmos 32, 8. Gloria a Dios. 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, no es que si yo quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Claro, Dios te ordena, Dios te dice. Ahora depende de cada uno de nosotros. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos avanzar? ¿Cómo queremos caminar? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces comencemos a hacer lo que Él nos ordena. Te haré entender, o sea que primero va a tratar con el entendimiento. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Habla tu entendimiento para conocer su palabra, para que Él te guíe por dónde vas a ir, qué pasos vas a seguir. Y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Él va a estar pendiente de ti. Qué tremendo, hermano, que Él esté ahí mirándote si caminaste bien, si te equivocaste, cómo estás. Y Él va a tocar tu puerta y Él va a enderezar tus pasos. Te equivocaste, Él va a enderezar tus pasos. ¿Por qué? Porque hay intención en tu corazón de cambio. Intención de cambio. Si no hay intención de cambio, te va a soltar. Pero Él te va a poner personas que te enseñen la palabra, personas para que tú medites en ellas. Como dice aquí, ¿cómo van a conocer si tú no les predicas? ¿Sí? ¿Cómo van ellos a entender si tú no les guiaste ni les enseñaste? Entonces somos nosotros los llamados y los obligados a enseñar lo que Él nos ha dejado. Vamos a Isaías 58, 11. Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. ¿No? Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Cuando tú te encuentres que no creas que no tienes nada, estás seca ya, ¿no? Hay momentos en que ya no, ni siquiera se tiene deseo de entender la palabra o de leerla. Ahí está alma. Pero Él te dará vigor a tus huesos para que seas levantado. Y serás como huerto de riego. O sea, comenzarás a reverdecer, comenzarás a levantarte en lo que Dios está haciendo contigo. Y como manantial de aguas, fluirás como manantial que no se seca, caerán, cuyas aguas nunca faltan, porque en un manantial nunca faltan las aguas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que Dios hace, nadie lo puede voltear ni destruir. Lo que Dios dijo a Saulo no fue únicamente para él, sino también una promesa para todos nosotros. Miren, hermanos, podemos anotar esto si desean. Tengo un Padre sobre mí que está controlando todas las cosas. Tengo un Padre sobre mí que está controlando todas las cosas. Tengo un Salvador a mi lado.
que dirige mis pasos. Tengo al Espíritu Santo dentro de mí que me da energía y afecta mi corazón, mi mente y mi voluntad. Repito, tengo un Padre sobre mí que está controlando todas las cosas. Tengo un Salvador a mi lado que dirige mis pasos. Tengo al Espíritu Santo dentro de mí que me da energía y afecta mi corazón, mi mente y mi voluntad. Gloria a Dios. Tenemos la voluntad soberana de Dios, la voluntad permisiva de Dios y la voluntad personal de Dios. Tenemos la voluntad soberana de Dios, la voluntad permisiva de Dios y la voluntad personal de Dios. Hermanos, ahí no vamos a quedar más adelante, vamos a continuar con lo que son la voluntad personal de Dios. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo.